sí. Si nos puede ayudar, hermana, con la oración, si es posible. Adri. Creo que no nos escucha la hermana Adri. Entonces, voy a empezar yo con oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesucristo, nos ponemos ante tu presencia. Primero que nada y antes que todo, te pedimos por la salud de su santidad el Papa Francisco, para que tu mano poderosa haga lo que tenga que hacer. Nosotros los católicos creemos no en pedirte una cosa ni la otra, sino que siempre se haga tu voluntad, que le des fuerza en aquello que tú quieres para él. Pero si se puede, Señor, te pedimos por su santidad, te pedimos por su sanidad. Te ponemos en tus manos a toda la iglesia, Señor, para que la gente se levante en oración por nuestro líder, nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a nosotros para que nos des discernimiento, entendimiento, sabiduría, para que nos des, Señor, un momento de paz, de tranquilidad, un momento de silenciar el alma, silenciar el ajetreo de la vida, un momento de serenidad. Porque así como Elías supo reconocer tu presencia en lo sencillo, en lo sereno, así dando la gracia a nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a los que están entrando. Ya veo que están entrando más. No sé, la semana pasada la hermana Mirta fue la que nos leyó. No sé si pudiera Edith, Flora o Yasmín, si pudieran, algunos le gustaría apoyarnos en leer la Biblia. Sí, yo quiero. Buenas Ok, tardes. hermana. Buenas tardes, bienvenida. Si quiere prender su cámara, lo puede hacer. Si se siente más cómoda sin prenderla, no hay problema. Siéntase con esa libertad. Pero si se pudiera, pues es mejor porque así la podemos ver. Ah, Ok. de hecho, todos están invitados a prender la cámara si quieren. Hermana Flora, ahora sí, Buenas mire, ya nos tardes. conocemos de cara. Ah, sí. Entonces, la semana pasada, antes de que usted empiece, Ujú. solamente quiero decirle la semana pasada, ¿recuerdan la duda que salió sobre que dice que el Espíritu condujo a Jesucristo al desierto para que lo tentara Satanás? Entonces, la verdad pregunté a un hermano, a un amigo, teólogo que tengo, y él de hecho tiene teología en Biblia, es biblista, y le pregunté a otro sacerdote con el que tengo mucho apego también, eh, y los dos me dijeron que es la manera que lo habla el escritor sagrado, pero el contexto, porque yo lo estaba entendiendo mal, o sea, yo entendía como que el Espíritu Santo llevó al desierto a Jesucristo para que lo tentara Satanás en el sentido de que en cierta manera, pues como si lo estuviera tentando el Espíritu Santo, pero no, no es así. El Espíritu Santo lo lleva al desierto para tener ese encuentro con Dios, pero de entre ese desierto, en ese encuentro con Dios, implica que Satanás va a buscar la manera de tentarlo. ¿Qué significa eso en nuestra vida personal? Que cuando nosotros tengamos esos tiempos de desierto, es cuando Satanás aprovecha para tentarnos. Entonces, en ese contexto es en el que me lo pudieron explicar ellos. No necesariamente que es el Espíritu Santo que a propósito quiere que Satanás lo tentara, sino que es una realidad y es un mensaje que nos manda a nosotros. Que si nosotros estamos pasando por un tiempo de desierto, estemos alertas, porque es cuando Satanás va a buscar tentarnos con mayor fuerza, vaya, si lo podemos decir así, y podemos nosotros sentirnos mucho, mucho más débiles en ese tiempo. Y él lo sabe, entonces por eso es, en ese contexto es en el que me lo estaba diciendo ahí. Al menos esa fue la explicación, se me hizo muy, muy, la verdad, muy lógica. Entonces, por eso yo quería preguntar para poder dar una mejor respuesta. Ahorita es la mejor que pude conseguir. Entonces, si no hay preguntas de eso, entonces ya se puede comenzar la hermana Flora a leer. Nos quedamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4. Terminamos el versículo 11, así que vamos a continuar con el 12 el día de hoy, donde comienza
el ministerio de Jesús en Galilea. Hermana Flora, ahí está, ya prendió su Sí, micrófono. espera, mi hermano, es que como apenas me conecté y no estoy todavía actualizada con ustedes. ¿En qué capítulo me dijo? Estamos en el Evangelio de San Mateo, Ujú. capítulo 4, Ok. versículo 12. Y aprovecho mientras la hermana busca la lectura. Todos aquí saben cuando uno dice San Mateo capítulo 4 versículo 12 1 al 7 por ejemplo. Ya lo habíamos dicho lo expliqué esto durante eh, durante las tres charlas que dimos sobre la introducción a la Biblia, pero no sé si todos estuvieron. Sí entienden cuando hablamos así. Sí, Sí. sí, sí, Ok. Ok. pero Entonces, si está lista, hermana, el 12, versículo 12, ¿hasta dónde? vamos hasta donde lleguemos. Lo Ah, vamos a hacer de 1 hora para que también no se les haga muy largo, pero si tienen ocupaciones. Entonces, pero vamos a ir pausando. Si alguien de ustedes ve que algo les llamó la atención o tienen duda de algo, quisieran comentar en algo, prendan su micrófono y ya mi hermana para. Lo mismo yo o lo mismo usted, hermana Flora, si usted está leyendo y discierne que hay una parte que quisiera como comentar o preguntar, pues usted para y lo preguntamos. Ese es el orden que llevamos, ¿no? Si aventajamos 5 capítulos o 2 capítulos, la idea es que lo que aventajemos lo entendamos bien. sí, está bien. Vamos a empezar. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. No se quedó en Nazaret, sino que fue a vivir en Cafarnaúm, a orillas del lago, en la frontera entre Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, en el camino hacia el mar, a la otra orilla del Jordán. Galilea, tierra de paganos, escuchen. La gente que vivía en la oscuridad ha visto La gente que vivía en la oscuridad ha visto una luz muy grande. Una luz ha brillado para los que viven en lugares de sombras y de muerte. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando las redes al mar. Jesús los llamó: sígueme, y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vi a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús empezó a recorrer toda Galilea, enseñaba en las sinagogas de los judíos, proclamaba la buena nueva del reino y curaba en el pueblo todas las dolencias y enfermedades. Su fama se extendió por toda Siria. La gente le traía a todos los enfermos y cuantos estaban aquejados por algún mal, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los sanaba a todos. Empezaron a seguir a Jesús muchedumbres, gente de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Ana, ahí vamos a parar si quiere. Quiero elaborar un poquito algo sobre el llamado que le hace Dios a los apóstoles. ¿Alguien Palabra quisiera de Dios. comentar? Se puede ¿Alguien decir quisiera? palabra de Dios, será cuando uno La termina. palabra de Dios es al terminar lo que pasa es que ahorita como vamos a continuar, pero está bien. Ok, ok. Sí, no sé si alguien quisiera comentar algo. Bienvenidos a los que van entrando, pero los que estábamos desde el comienzo, no sé si alguien quisiera comentar o algo que les haya llamado la atención de esta primera parte que hemos leído hoy.
Pues a mí me llamó la atención donde dice que brilló una gran luz. Entonces eso nos pasa cuando aceptamos al Señor y su palabra y nuestra vida es mejor porque esa luz viene a nosotros y nos a no vivir en esa oscuridad. Amén. Amén, es verdad. Cuando Jesús llega a la vida de uno, pues entra esa luz. A mí me gusta mucho usar el ejemplo cuando de los vidrios o los vitrales dentro de las iglesias. Yo no sé si ustedes han observado, pero si entramos a una iglesia de noche, los vitrales están como pues opacos, casi negros, no se les ve el diseño, no se pueden ver bien. Pero si vamos de día, esos colores están vibrantes y se ve claramente el diseño o el pasaje que están queriendo decir o el santo que está ahí. Eh, y yo una vez le preguntaba a un sacerdote, le decía, oiga, padre, ¿por qué? ¿Qué es lo que hay ahí? Porque yo sé que todo lo que hay en la iglesia tiene un mensaje. ¿Qué es lo que hay aquí en esto? ¿Cuál es el mensaje que nos manda la iglesia? Y decía el padre, mira, muy poca gente pregunta eso, te voy a decir qué es lo que significa. Los vitrales oscuros de noche, representa la vida del ser humano sin Dios. Por eso es oscura, no se le ve ni ton ni son, o sea, pierden el camino, por decirlo así. Pero cuando llega esa luz de Cristo a la vida del ser humano, saca lo mejor de él. Y si te fijas, no cambió el vitral. El vitral sigue siendo el mismo diseño, los mismos colores, solamente que Cristo en esa realidad le da vida y diseño y propósito a estos vitrales. Y Jesucristo hace lo mismo con nosotros. Jesucristo no nos cambia por otras personas. Seguimos siendo las mismas, con las mismas debilidades, las mismas flaquezas, incluso el mismo pasado. Pero nos da propósito en la vida. Nos ilumina la vida y saca la mejor versión de nosotros en medio de todo esto que uno hizo sin Cristo. Entonces, me recordó ahorita, hermana, que hablaba de la luz de Cristo, a este ejemplo que a mí me fascinó. Y diario que se toca de la luz de Cristo, me gusta usar este ejemplo porque se me ha hecho muy hermoso. Buena observación. ¿Alguien más quisiera comentar otra cosa? A mí me llamó la atención y la parte que yo quería tocar es cuando les dice a Pedro, a Andrés, a Santiago, que lo siguieran. Y dice que ellos en el momento dejaron las redes y le siguieron. Me llama la atención que dice dejaron las redes y luego le siguieron. Yo decía, ¿para qué mencionar las redes? ¿Por qué nomás dejar su trabajo o simplemente inmediatamente le siguieron? Porque las redes representaban la seguridad de ellos. Las redes representaban el fruto que sacaban de su trabajo. De ahí sacaban, con las redes sacaban los peces para vender. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Que, ¿qué mensaje nos manda? Que cuando nosotros atendemos al llamado de Dios es dejar todas nuestras seguridades que tenemos y abandonarnos a Cristo. Que cuando recibamos el llamado de Dios, ese llamado lo hagamos prontamente. Ese es el mensaje que a mí me estaba dando cuando estaba leyendo, que estaba escuchando ahorita lo que estaba leyendo usted, hermana. Y dice que todos lo dejaron. Y miren dónde llegaron ellos. Decidieron seguir a Cristo y miren hasta dónde llegaron. Entonces fue la parte que a mí me llamó la atención. No sé si alguien más quiera comentar algo más. Si no, continuamos con el capítulo 5. Yo quiero comentar un poco cómo se interpretaría desde entonces. Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. Ay, hermana, muy buena observación. Miren, si ustedes se fijan, gracias por comentarlo. Muy buena observación. Miren que San Mateo llama algo muy interesante. El primer llamado de Jesucristo cuando empieza su evangelización se me hace interesante. No fue el amor de Dios, la misericordia, que no le estoy quitando importancia, sino ahorita me voy a explicar por qué digo esto.
sino fue la conversión. Jesucristo, la primera llamada que hizo de evangelización fue invitarlos a convertirse. Fue el primer envío, el primer llamado que hace Jesucristo. ¿Por qué lo pongo? Porque al menos a mí me ha tocado observar que en estos tiempos a la gente le encanta que le hablen del amor de Dios, de la misericordia. Si nosotros nos ponemos a ver a los hermanos de estas agendas, por ejemplo, el LGTB y otro tipo de agendas hablan de inclusión y que Dios es amor, que amor es amor. Y incluso hay hasta sectas que ya aceptan esto, como los calvinistas, entre otros, ya aceptan todo esto que porque Dios es amor y que Dios no rechaza a nadie y que Dios nos ama como somos y nos acepta como somos. Todo evangelio o toda invitación a Dios que no lleva la conversión como un llamado no es auténtico. Sí es verdad que Dios es infinitamente amoroso. Sí es verdad que la misericordia de Dios es infinita, pero no se puede vivir en el amor de Dios y recibir la misericordia de Dios si no hay conversión en mi vida. Necesitamos hacer conversión en la vida, hacer cambios en nuestra vida. Entonces, ¿a qué nos está llamando Jesucristo? Es a convertirnos a Dios para que podamos recibir las bendiciones de Dios. Es el primer paso que tenemos que tomar. Ahora, van de la mano, obviamente, sin el amor de Dios, pues no hay fuerza para convertirnos. Pero a mí se me hace interesante que el primer llamado es la conversión. Eso es lo que a mí me da a entender en este pasaje, hermana. No sé si alguien quiere elaborar algo más. Ojalá y le responda un poco su pregunta, pero ahí es donde empieza la misión evangélica de Jesucristo. Y como les digo, no es quitarle la importancia al amor y a la misericordia, no. Solo que un evangelio sin conversión y solo misericordia y amor no es el evangelio completo. Hermana Mirta, solo si quiere prender su micrófono, lo tiene apagado. Ya, Sí, me, ya se oye. mire, yo los estaba escuchando y estaba recordándome. Yo me bauticé con 28 años porque en Cuba, como ustedes saben, durante muchos años los católicos han sido perseguidos. Realmente los caminos del Señor son muy extraños a veces y como dice uno de los salmos, no logramos entenderlo. La persona que me llevó a mí, la palabra de Dios, y gracias a su palabra yo me convertí, fue una de las personas que más daño me hizo a mí y a mi familia. Entonces, lo curioso es que han pasado los años, yo volví a saber de esa persona y sé que actualmente todavía está en la Iglesia Católica, pero todavía hoy me pregunto cómo pudo suceder el que yo haya llegado a la iglesia gracias a toda la palabra que ella me enseñó. Ella incluso me llevó hasta el lugar donde daban el catecismo. Y sin embargo, miro hacia atrás y digo, en ella no existía todavía la total conversión. Y sin embargo, ya era eco de la palabra de Dios. En un país que en aquel momento, como ahora, pues todos éramos muy perseguidos por ese motivo. Por eso, quizás en el interior de cada cual, solo Dios sabe cuándo está convertido y si se vale de a veces las personas menos indicadas para llevarnos a la fe. Amén. He estado pensando en eso mientras ustedes hablaban porque probablemente como yo, muchos hayan tenido esa experiencia. Sí, sí, sí es verdad. Miren que eh,
obviamente, y ayer hablaba con un grupo de Emmaús, de hombres de mi parroquia, pero hablábamos sobre esto de que uno no sabe por qué a veces es como un misterio, ¿no? Hay gente que está dentro de la iglesia y obra mal, obra mal. Más sin embargo, se ven también, como decía la hermana, bendiciones a veces que salen de las personas. Primero que nada, por eso es importante que nuestra fe solo esté en Jesucristo y en nadie más. Porque, por ejemplo, si mi hermana Mirta haya puesto su fe en esta persona, en el momento que la hirió, pues se haya alejado por el mal testimonio que le dio la persona. Entonces, recordar siempre que toda la gloria y nuestra fe y confianza está en Cristo. Segunda, recordar que desgraciadamente, y lo dice más adelante en Hechos de los Apóstoles, lo vamos a leer, si mal no recuerdo es Hechos de los Apóstoles, donde dice que nosotros traemos un gran mensaje en vasijas de barro. Nosotros somos de barro. Eh, yo no conozco a la persona, pero no sé si fue un tiempo de debilidad que él tuvo, una caída, o es un estado de vida que él lleva. Si fue un tiempo de debilidad que él tuvo, pues ojalá y Dios le dé el dolor de sus pecados y su arrepentimiento y una verdadera conversión. Si fue una doble vida que llevaba, pues se queda la misericordia de Dios. Es un misterio, ese se abandona a Dios. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ojalá y se arrepiente, que no siga haciendo más daño. Pero sí, tristemente vamos a ver eso. Yo antes sí era muy fariseo en esa área, de que yo decía, ¿por qué los dejan dentro de la iglesia sabiendo que están haciendo daño? ¿Por qué no lo sacan a esta gente? Yo me preguntaba mucho esto. Hasta que un día el padre Luis Toro me ayuda a comprender un pasaje donde le preguntaban precisamente de un sacerdote que estaba obrando mal y decían por qué el Papa no lo saca. Y él usa la palabra donde dice que había un sembrador, y lo vamos a leer más adelantito también aquí, pero dice que había un sembrador que llama a sus empleados y los manda a sembrar la tierra. Pero en la noche viene el enemigo y siembra cizaña mala. Entonces, cuando crece, ven que crece la hierba o la zarza y crece el fruto bueno. Entonces los obreros le dicen, Señor, ¿pero qué no sembramos semilla buena? Por qué es que pasó esto? Y dice el dueño de la tierra, dice, lo que pasa es que en la noche vino el enemigo y sembró la cizaña. Entonces dicen los segadores, ¿arrancamos la cizaña? Y contesta el dueño de la tierra, no, no la arranquen, déjenla crecer juntos, déjenla que crezca juntos. Cuando llegue el tiempo de cegar, separaremos el fruto bueno del malo, y el malo lo echaremos al fuego que nunca se apaga. Y lo explicó muy bellamente el padre Luis Toro, decía, así es dentro de la iglesia. ¿Qué haya pasado si hayan arrancado a un San Agustín de Hipona antes de ser santo? No hayamos tenido al gran San Agustín de Hipona. Hay una santa que se me escapa el nombre, que ya era monja ella y llena de creo que era hasta Santa Teresa de Ávila, si no me equivoco, y ya era monja ella. Siendo monja era arrogante y llena de vanidad, hasta que en un momento de su vida a Cristo la toca y llegó a la santidad, llegó a ser santa. Casi estoy seguro que fue Santa Teresa de Ávila. Entonces, ¿qué haya pasado si cuando era zarza esta gran santa la hayan arrancado, la hayan sacado del monasterio o la hayan sacado de la iglesia? No hayamos tenido a ese santo que tenemos el día de hoy. Entonces es un misterio de Dios. Se deja la misericordia de Dios y ahí están a veces haciendo daño porque así es la zarza, pero siempre confiamos y oramos en Dios de que un día la haga semilla buena, porque no vaya a ser que por arrancarlos muy temprano arranquemos un futuro santo. Y desde entonces he tratado de ser un poco más comprensivo en esta área. Y después, pues, tiene uno sus caídas y dice uno, ay, Señor, pues mira, ahora lo sentí en carne y eso me ha ayudado a comprender más. Eso es lo único que yo pudiera aportar ahí, hermana, pero sí duele mucho ver unos testimonios que, que a veces matan la fe en otros, tristemente.
Y pues lo doy gloria a Dios que usted puso su fe en Cristo y no en esta persona. No sé si alguien más quisiera elaborar algo, si no, continuamos. Bueno, bienvenidos a los que han ido entrando. Si quiere continuar, hermana, con las bienaventuranzas, el capítulo 5 de San Mateo. Sí. Las bienaventuranzas. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Aquí vamos a parar, hermana, porque las bienaventuranzas, ahí sí pudiéramos durar una semana, pero obviamente no lo vamos a hacer, ¿no? Pero quisiera comentar usted empezando, hermana Flora, ya que es la que está leyendo. Sí, O, a mí ok, a mí me habla el Señor donde dice que felices los limpios de corazón, y pues a mí yo tengo que trabajar mucho ahí para que ese corazón esté limpio, porque amén. pues no puedo decir todos, voy a decir por mí, hablar por mí que tengo defectos y estoy luchando para, siempre le pido al Señor que limpie mi corazón, para saber perdonar, para yo perdonarme también, porque como dice la hermana, en la iglesia siempre va a haber cosas con otros servidores o algo, siempre como rocecitos, pero tenemos que saber mirar, como usted dijo, la mirada de nuestro Señor, porque yo siempre le digo: Señor, yo te quiero servir a ti, porque tú fuiste que moriste por mí, y mejor Amén. digo: Señor, perdona, bendice a este hermano y hazlo ver sus errores y a mí también, porque todos somos pecadores, todos fallamos, y yo no puedo decir yo estoy bien y el hermano está mal, simplemente que unos tenemos un poco más temor o estamos luchando, entonces tenemos que orar unos por otros, y pues yo le pido ahí mucho al Señor que me ayude a limpiar mi corazón. Amén, gloria a Dios. Miren, a veces pensamos que limpios de corazón significa no tener pensamientos impuros y de ese tipo de pecados. No, va más allá. Limpio de corazón también es que, por ejemplo, si alguien me hiere, antes de pensar que esa persona es mala, más bien hay que preguntarnos, decía el Padre Pío decía una frase: es que no son ellos, es el pecado que hay en ellos. Y a mí me costaba bastante trabajo entender esto, cómo el Padre Pío era capaz de nunca juzgar a la persona. Siempre era capaz de verles el bien. Y cuando se equivocaban, los excusaba diciendo: es que no son ellos, es el pecado que hay en ellos. Entonces, como decía la hermana, a veces los roces que hay dentro de la iglesia o incluso en nuestras familias, cuando hemos herido, lastimado, tener el corazón limpio es más que ver digamos, la persona es mala porque hizo tal error, más que ver eso es ver más allá. ¿Por qué esta persona es amargada? ¿Por qué esta persona guarda odio? ¿Por qué esta persona es corajuda? ¿O por qué esta persona actúa de esta manera? La X manera que querramos poner. Y tratar de ver más allá. ¿Qué fue lo que le causó a esta persona ser como es? Y eso nos ayuda más, incluso hasta perdonar. Porque, a ver, iPhone, parece que prendió el micrófono. Pensé que iba a comentar algo. Entonces eso nos ayuda incluso hasta perdonar, porque
al menos yo puedo hablar, como decía la hermana, yo puedo hablar de mí. Yo de verdad, errores que he cometido en mi pasado, y volteo atrás y dije, Señor, ¿cómo pude haber hecho tal cosa? Si yo haya sabido lo que sé hoy en el momento donde yo hería a una persona, o donde lastimé a alguien, fuertemente, y yo supiera lo que sé hoy, lo más seguro es que yo no lo haya hecho. Si yo haya tenido la fe que tengo hoy en mi pasado, en cosas que he cometido y las pusiera al tiempo de hoy, lo más seguro es que no las hubiera hecho. Pero lo mismo va a pasar en 10 años, que Dios me dé la gracia de crecer la fe. Cosas que estoy haciendo hoy, perdón, que están mal. A medida que vamos creciendo en la fe, vamos a ir deberíamos de ir cambiando y reconocer cosas que hicimos que están mal, a pesar de estar en el camino de Dios, y diremos quizás el día de mañana, y Señor, si yo haya sabido el daño que estaba causando, no lo haya hecho. Entonces, eso nos ayuda mucho, como les digo, hasta para perdonar a las otras personas, cuando cuesta trabajo perdonar, porque es una realidad. Hay muchas personas que de verdad les cuesta trabajo. Hermana Mirta, ¿iba a comentar algo? No, Oh, estaba vi el micrófono prendido, pensé. bien. ¿Alguien más quisiera comentar algo de las bienaventuranzas? Hay mucha tijera de dónde cortar aquí. Sí, hay mucha tijera, porque realmente es muy difícil eh, ser dichoso cuando nos insultan, maltratan, cuando nos atacan con toda clase de mentiras. Yo a veces lo único que digo es, gracias Señor, porque esta prueba me hace más fuerte. Es lo Amén. único que puedo decir, porque entender a esta altura de mi vida no entiendo nada. A pesar de los años que llevo en la fe, hay veces que no entiendo nada, pero no pretendo entenderlo tampoco, porque hay cosas que no están al alcance nuestro. Hay cosas que hoy nos parecen imposibles y otras veces decimos, cuando pasa el tiempo, esto ocurrió por esto, sobre todo cuando se trata de la pérdida de nuestras seguridades, la pérdida de la salud, la pérdida de un ser querido, la, el derecho a estar en nuestras tierras, el derecho a vivir honradamente de un trabajo, el derecho a tener pan. Cuando todas esas cosas alguno de nosotros nos ha fallado, es muy difícil encontrar una razón, y yo personalmente creo que en esos casos, en mi caso específicamente, yo me abandono en el sentido de que digo, bueno, Señor, tú sabrás, no te voy a pedir explicaciones, porque ¿cómo le vamos a pedir explicaciones a Dios? Amén. Sí, sí, es verdad. Yo también, cuando los leía, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, y empiezo uno a leer esta lista y creo que uno empieza a ver su pequeñez, cuánto nos falta por verdaderamente luchar y ser, al menos digo por mi caso, cuánto me falta en crecer en el Señor. Ah, Alicia, bueno, Alicia es mi mamá, nomás que me siento raro decirle Alicia aquí. Les presento a mi bella madre. ¿Quiere comentar, Amar? Muchas gracias. Mira, las bienaventuranzas es como profundizar ese misterio del supremo perdón de Dios que nos tiene con tanto amor, pero yo voy a recalcar solo dos puntitos que me tocan mucho. Es el pobre de espíritu, porque sí, cuando nos cuesta perdonar, cuando nos hacemos juzgadores de toda persona, el espíritu se va empequeñendo, se va empobreciendo el alma. Y pues como se dice, ¿verdad? El espíritu no puede habitar donde hay pecado. Entonces, nos lleva a profundizar de que un corazón puro, limpio y manso, humilde, agrada a Dios, se parece a Dios.
Y es donde profundizamos la libertad del yugo que nos quita Dios con el perdón y cuando se lo damos a otra persona. Aparte de eso, el corazón aprende a amar, buscando amar con el corazón de Cristo en el amor ágape. Cuando comprendemos el amor ágape, el amor trasciende y ya no podemos distorsionar con el amor, pero podemos decir, a mí me encanta, como dice Santa Catalina de Siena, por mucho que el hombre esté inclinado a pecar, está Dios mucho más inclinado a perdonar. Y eso me lleva a trascender que cuando voy comprendiendo el perdón en las bienaventuranzas de la misericordia de Dios, digo, es que Señor, puedo decir con un corazón puro y limpio, te amo, pero sé que este corazón va a morir, pero cuando digo te amo con el alma es porque llevo un alma para la eternidad y el amor es eterno y todo pasa menos el amor. Entonces, por eso tiene mucho de qué compartir de estas benditas bienaventuranzas. Gracias. Amén. Miren, mientras explicaba a mi mamá esto, estaba viendo yo mi Biblia. Yo tengo la Biblia de Jerusalén y yo creo que sí vale la pena leerlo. Voy a leer la explicación que da aquí el comentarista de los pasajes. Dice, las bienaventuranzas a los pobres de espíritu exige la austeridad y el desprendimiento de los bienes materiales y de los diversos dones recibidos de Dios. O sea que el pobre de espíritu no necesariamente es el que no tiene nada, el que es pobre, sino el que tiene corazón de pobre, aquel que es desprendido a veces de lo que más cuesta, lo material, de ayudar al necesitado, a la iglesia en sus necesidades, ser generoso con aquellos. Miren, ser generosos hasta en las cosas pequeñas. Yo observo mucho a veces, porque eso me ayuda a mí para la evangelización, pero por ejemplo, cuando voy a México, observo mucho, incluso gente que va de Estados Unidos a México y ven una indita que está, por decirlo así, vendiendo nopales, por poner un ejemplo. Y no digo indita en el sentido derogatorio, sino que normalmente son las que vemos así vendiendo, así como en la calle. Ah, ¿y qué hacen? Si le dicen, ¿cuánto vende la bolsa de nopales? No, pues que en 20 pesos. Ay, le doy 15. Eso a mí se me hace tan cruel y a veces no lo hacemos con mala intención. A veces es parte de la cultura, pero yo digo, ¿no ven la miseria de la persona? Eh, Antes era de que, ¿cuánto les vende? 20. Dale 50 pesos. Ser generoso con esa persona. No sabemos si es el único que vendió ese día. No sabemos si hay alguien detrás quitándole dinero, un porcentaje. Entonces, el pobre de espíritu no es necesariamente no tener nada. Yo por poner este ejemplo, pero puede haber muchos más. Seamos generosos. Generosos, no solo de corazón, pero también dice aquí que dice incluso de los dones recibidos de Dios. Por ejemplo, el que tenga el don de enseñar, que enseñe con alegría, no que se hinche con lo que sabe. O sea, ay, yo sé y todos me preguntan y me empiezo a hinchar. No, enseñar con alegría. El que sabe escuchar a las personas, que escuche con amor, con misericordia. No con sentido de ser chismoso, que todos nos cuenten para saber lo que están, para saber lo que nos quieren dar. El que, no sé, el que sabe recibir a la gente con sonrisa en la iglesia, que lo haga con alegría, que vean a Cristo en su expresión de su cara. Y así sucesivamente, podemos poner todos los ejemplos, pero por poner unos. Entonces, bienaventurados los pobres de espíritu. Los que lloran son los afligidos por alguna causa y de modo particular los que se apenan por las ofensas a Dios propias o ajenas, cuando nos debería de doler cuando ofenden a Dios. Todas estas, especialmente en estos tiempos, cuánta cosa está saliendo de ofensa a Dios. Unos hombres vestidos de monjas en Los Ángeles y hacen cada barbaridad. Y a veces no sentimos nada, vemos estas noticias y no sentimos nada. No, necesitamos sentir un dolor, amar a la iglesia. Ahorita que su santidad el Papa Francisco está enfermito, tenerlo en mente. ¿Cómo no nos va a doler si es nuestro Padre aquí en la tierra? Es el Santo Padre de la iglesia, es el líder de nuestra iglesia. Entonces, a tener ese dolor por los que sufren también, sufrir con los que sufren. Los mansos son aquellos que
a imitación de Cristo, mantienen el ánimo sereno, humilde y firme en las adversidades, sin dejarse llevar por la ira o el abatimiento. Y yo les soy sincero, aquí el Señor no me avienta una pedrita, aquí me avienta un peñasco, porque a mí me cuesta trabajo tener un corazón manso. A veces incluso soy muy explosivo. Observo que cuando baja mi oración suben mis episodios, pero es una lucha que me toca hacer. Pero Dios nos dé la gracia de tener un corazón manso, humilde. Dice que en las adversidades, sin dejarse llevar por la ira o el abatimiento, siempre tener un corazón animado. Los que tienen hambre y sed de justicia son los que se esfuerzan sinceramente en cumplir la voluntad de Dios, que se manifiesta en los mandamientos, en los deberes de Estado y en las inspiraciones del Espíritu Santo. Miren qué bello. Qué bello. A veces pensamos que la justicia es que castigue al pecador, que es parte de la justicia, pero no es a la que está diciendo aquí Jesucristo. Aquí está diciendo a aquellos a que se manifiesten los mandamientos en los deberes del Estado y en las inspiraciones del Espíritu Santo. Misericordiosos son los que comprenden los defectos de los demás, los que perdonan, disculpan y ayudan al prójimo. ¿Qué era lo que decíamos hace ratito? Comprender los defectos de los demás. No es aceptar, porque obviamente no podemos aceptar el pecado, pero comprender. Si yo comprendiera a aquellos que me han herido, por qué lo hicieron, sería más fácil yo perdonar. Si yo tan solo pudiera comprender. La raíz en la calidad de los actos humanos está en el corazón, es decir, en el interior del hombre. El corazón es considerado como el resumen y la fuente, la expresión y el fondo último de los pensamientos, de las palabras, de las acciones. San José María es Cristo que pasa. Los pacíficos son los que promueven la paz en sí mismos y en los demás y procuran reconciliarse y reconciliar a los demás con Dios. Miren, eso yo no lo sabía. Parte de ser pacíficos es buscar la conversión de las personas a Dios, aquellos que están peleados con Dios, buscar que se reconcilien con Dios. Y bueno, ahí por ahí vamos a parar para continuar. Si no hay, bueno, si no hay nadie más que quiera comentar algo. Yo sí quiero comentar algo, hermano. Sí, claro que sí, hermana. Yo, yo sí he sido muy, dura para perdonar, que yo a veces decía, ya perdoné a dos personas que me hicieron mucho daño y, Ajá. y pues me hirieron mucho desde mi niñez y luego ahorita de casada, entonces yo decía, pues ya los perdoné y le pedía perdón a Dios cuando iba en los retiros y en la confesión y todo, pero Ajá. mi actitud hacia ellos no era de perdón, era de agresividad, era de intolerancia. Entonces, Ujú, con el tiempo fui poco a poco, pues en oración pidiéndole a Dios que me ayude pues que no quiero ya ser así y ya poco a ujú. poco está ayudando a perdonar y a mirar a esa gente con compasión y aunque ya se murió esta personita y pues decirle, Señor, perdónalo y que también que ya salga de donde esté o no se da y así. Pero Sí. eso para mí fue un proceso bien largo para yo saber perdonar, pero ahí estoy en proceso todavía pidiéndole a Dios que me ayude. Gloria a Dios, hermana. Ese es un proceso a veces difícil, ¿no? A veces cuesta por todo lo que nos han herido. Pero yo una vez escuchaba a una charla que hablaban de los pasos para perdonar y se me grabaron tres en particular. Decía que el primer paso para perdonar o para querer perdonar es empezar a orar por esa persona que me hizo daño. Ujú, Y es el que más cuesta, orar por la persona que me hizo daño. Segundo es todos los días despertando, haciendo tu oración, decir yo perdono y ujú, la persona. Y si cuesta trabajo, incluso decir por el daño que me hizo X cosa. Yo perdono a fulano de tal porque me hizo X cosa. En el nombre de Jesús yo perdono a fulano de tal y tal, tal, todos los días. Y el tercero, recordar algo bien, bien claro.
Hay gente que dice perdono, pero no olvido, pero en realidad es como una expresión de decir guardo el rencor. Perdonar no es olvidar. Muchas veces la gente piensa que el perdonar es olvidar y no es así. No podemos olvidar aquellas grandes cosas que incluso nos han traumado, nos han herido, nos han marcado. Eso no se puede olvidar. Entonces a veces pensamos que perdonar es olvidar y no, no es olvidar. Perdonar es más que nada como cuando uno se hace una cortada y esa cortada sana y queda una cicatriz. Esa cicatriz ahí está, no la puedes borrar, pero al tocarla o al verla ya no duele. Ese es el perdón. Es que cuando recuerdes eso que te pasó, ya no te duela. Y Ujú. otro cuarto punto que ahorita lo recordé mientras estaba explicando esto que decía él. A veces pensamos que perdonar es ver a la persona que me hizo daño y sentir maripositas en el corazón y que me da gusto verlo. No, eso no es el perdón. Decía este hermano, decía, el perdón es que por lo menos cuando veas a la persona no sientas nada, ni bueno ni malo, nada, que no sientas nada negativo por la persona. Ya si sientes algo bueno, hermano, ya vas en camino de santidad. Ujú. Pero perdonar es que por lo menos si tú ves a esa persona, no sientas nada, o sea, ni un sentimiento, que estés neutral. Eso es perdonar. Y a veces pensamos que no hemos perdonado cuando en verdad ya perdonamos, pero a veces no sabemos bien qué es perdonar. Al menos esas partes a mí cómo se me grabaron, se me hicieron muy interesantes. Lo voy a poner, Pues, mande. lo voy a poner en práctica y Amén, amén. Bueno, si no hay más que comentar, quedan 13 minutitos, leemos, se fue el tiempo rápido. Leemos el capítulo 5 versículos 13 al 14 y ahí vamos a parar porque está muy importante esto que dice aquí. Si puede ujú. leer, hermana, lo último. Sí, dice sal y luz. Ustedes son la luz de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y es pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La pone más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Palabra de Dios, ahora sí, hermana. Te alabamos, Señor. ¿Alguien quisiera comentar un poquito aquí? A mí me llama Bueno, la, a ajá. mí me Sí, llama la sí, diga. atención que dice ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, quiere decir que ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Que es como que aquí viene siendo que si decimos, ya estoy cambiando, ya soy, me siento diferente, o sea, cuando uno empieza un proceso de conversión, pero otra vez nos volvemos lo que ya estábamos dejando y volvemos a hacerlo, o sea, ya no somos sal, sino que nos volvemos otra vez, la sal se convierte insípida y pues ya no seguimos adelante en nuestra conversión, ¿verdad? ¿O qué quiere decir Ah, ahí? es un poquito más que eso. Miren, la realidad de nosotros los cristianos es de que, ah, si me pueden ver en la cámara, a veces tenemos altas y luego bajas y a veces altas y bajas. Eso es parte de ser cristiano. A veces nos equivocamos, caemos en debilidades, cansancios, desiertos, qué sé yo. Pero que si nosotros viéramos nuestra vida entera como en una, ay, ayúdenme, ¿cómo se dice chart? Como en una, de esa donde ponen Gráfica, los negocios de las una ganancias. gráfica. Gráfica, gracias, hermana. Entonces, si vemos la gráfica de nuestra vida, aunque tengamos bajadas y caídas, pero que se vea que va hacia arriba. Eso es lo que debería de ser en nosotros cristianos, vamos creciendo. Entonces, aunque tengamos caídas, vamos creciendo en el Señor. No es eso aquí lo que se refiere. Aquí lo que se refiere va más allá. Aquí se refiere a aquellas personas que un día siguieron a Cristo, que un día estuvieron en Cristo, pero después se alejaron de Dios completamente. Entonces quedó la sal
dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? A mí me ha tocado conocer personas, yo no sé ustedes, pero a mí me ha tocado conocer personas que un día estuvieron bien prendidos en el Señor y se alejaron por completo. Qué difícil es ayudar a estas personas en su conversión. Qué difícil es. Es bien difícil. ¿Por qué? Porque, ¿qué les vas a decir? ¿Que Dios te ama, por decirlo así? Ya lo saben. ¿Qué les vas a decir? Vi a un retiro, han ido a tantos retiros y servido en tantos retiros. Entonces, tristemente, cuando alguien se aleja del Señor por completo, el corazón se hace mucho más duro. Por eso dice, ¿con qué se salará? O sea, ¿cómo volver a estas personas? Y me llama la atención, dice, no vale más que para tirarla afuera y la pisotee la gente. No es que Dios dice que el que se va ya no puede volver y hay que tirarlo, no. Sino lo que está diciendo aquí que cuando alguien se aleja por completo, especialmente si hicieron mucho daño, ¿cómo se los traga la gente? Un ejemplo, cuando un sacerdote obra mal, cómo lo atacan los medios de comunicación? ¿Cómo tratan a esos sacerdotes? Se los tragan vivos, se los tragan vivos. O algún escándalo grande que salga dentro de la iglesia. O en nuestras comunidades, cuando una persona se equivoca, que estuvo muy en el Señor. A veces se los tragan vivos, los pisotea la gente. ¿Ven? Por eso yo no voy a la iglesia. Miren, ese se cree muy cristianito y mira, mira lo que hizo y según se la vivía allí en la iglesia. Lo pisotea la gente. Aquí, hermano, aquí me sacaste de una duda y de culpabilidad, porque cuando yo miraba esta palabra insípida, yo me acusaba mucho cuando yo fallaba y decía, ay, pues ya no estoy siguiendo, ya me pare, o sea, como que me culpaba mucho al cometer ciertas cosas, pues no graves, era claro que no. Sí. Y aquí me aclaró usted. Entonces aquí me está gustando. Yo cuando te escuché apenas esta semana, yo dije, ay, me voy a meter para aprender, Gloria a porque Dios. hay cosas que uno, pues que yo no entiendo. Entonces aquí me aclaró muy bien y para Ujú. luchar y pues ya no pensar, de no culparme ya tanto de lo que yo no entendí aquí. Gloria a Dios. Mira, hermana, es bueno tener dolor de nuestros pecados, obviamente. Si no nos duelen los pecados, algo está mal. O sea, Ujú, es bueno que nosotros tengamos dolor de nuestros pecados y hasta cierto punto tengamos un, un criterio de cuando nos equivocamos y sí sentirnos con esa contrición de haber ofendido a Dios. Eso es bueno, ujú, pero no caigamos en el error de la escrupulosidad donde ya me equivoqué y ya soy una basura. ujú, Tampoco. ujú, Ahora, una cosa es que yo esté siguiendo a Cristo con lo mejor de mis capacidades y como todo ser humano cometo pecados, cada uno tenemos nuestro talón de Aquiles, en el cual ese pecado en el que caemos una y otra vez. Una cosa es que por debilidad, por descuido, por confianzudos, qué sé yo, caigamos en los pecados y otra cosa es que yo voluntaria y libremente, incluso a escondidas, haga un pecado y tenga, por decirlo así, una doble vida. Son dos cosas distintas. ujú, No está bien tener un estilo de vida pecaminoso a escondidas o una doble vida. ujú, Eso sí, de plano no está bien. Pero si nosotros estamos luchando y buscamos por cambiar y mejorar, pero como todo ser humano nos equivocamos, entonces sintamos ese dolor ujú, por nuestros pecados, corramos al confesionario, hagamos un propósito de no pecar y continuemos. ujú. Pero a veces nosotros somos los peores jueces de nuestra vida. Incluso el Papa Francisco, una frase que decía, que a veces nosotros nos cansamos de perdonarnos más que Dios, porque Dios no se cansa en perdonarnos. Pero nosotros a veces nos golpeamos mucho cuando nos equivocamos. Pasamos a ser jueces más duros con nosotros mismos que a veces con los demás y nos golpeamos mucho por los errores, que hasta cierto punto sí que nos duela, pero no, como usted decía, allá sentirme insípido, ya no valgo la pena. No, jamás. Eso sí no está bien. ¿Sí Ok. me explico? Sí, sí. Ujú. ¿Alguien quisiera elaborar algo o le continuamos reflexionando a los últimos dos? iPhone 16 prendió el micrófono.
Sí, claro, soy Marta. Ah, Este, hermana Marta. sí, sí, muchas gracias por estar aquí, por tenernos reunidos acá. Mire, yo estaba pensando, leyendo, escuchando todo esto, y es como Jesús nos llama a ser testigos activos de su evangelio. Y él, Amén. y él lo que él quiere que nuestra fe se vuelva y útil para otros y por obra de nuestras obras y de nuestro corazón y amor a Él, seamos la luz para otras personas. Y creo que así sea como la señora que dice que a veces es tan dura ella misma que piensa que es insípida como la sal, pienso que otras personas con esa luz prendida y encendida, dispuesta a pues a traer las, las bendiciones a otras personas, creo que ayuda a que otras personas vuelvan a encender sus velas y sigamos la luz. Amén, hermana Marta, gloria a Dios. Sí, es verdad, es la última parte, dice, vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en lo alto del monte, ni se enciende una luz para ponerla debajo de un celemín, sino sobre un candelero para que ilumine a todos los de la casa. Esto Así nos es. está diciendo a nosotros, hay gente que a veces dice, no, pues yo vivo mi fe y yo no me meto con los demás, que cada quien viva como quiera, yo no me meto en problemas, yo nomás vivo mi fe y tranquilito yo solo o yo sola, y pues que cada quien viva como quiera, al cabo Dios los va a juzgar. No, ese no es el pensamiento cristiano. Si el Señor nos ha dado a nosotros la verdad, nosotros es un mandato de proclamar esta verdad. Pero no solamente con palabras, obviamente con palabras también, pero con hechos, con testimonio, con estilo de vida, en la manera que sonreímos, la manera que tratamos a las personas, en la manera que actuamos, en todo el aspecto de nuestra vida, es ser luz para otros. A unas personas sí, ciertamente les vamos a llegar el Evangelio con palabras, pero hay unas, especialmente gente atea o gente que, digamos, del trabajo regular que viven una vida quizás no siempre cristiana, a esas personas con testimonio, con la vida diaria de trabajar con ellos y vean que somos diferentes. Entonces, sí, como dice la hermana, es importante entender que también la luz que Dios nos ha dado es repartirla a los demás. No es para Dios me dio la salvación y ya me pongo debajo de una mesita y así no peco con nadie ni me meto en problemas con nadie. No, es todo lo contrario. Si se nos ha dado, entonces hay que dejar que brille. Y dice algo interesante, que ilumine y lo alumbre a todos los de la casa. ¿Por qué? Porque no podemos ser luz del mundo. ¿Cómo dice el dicho? Luz del mundo y oscuridad de la casa. Empezar en casa. Se empieza en casa, que es donde más difícil es practicar la fe dentro de la casa, pero es ciertamente donde necesitamos empezar. ¿Puedo decir Dice, algo, puedo comentar sí, algo sí, sí, claro que sí. acerca de esto? Muchas personas me han de conocer, yo trabajo en las escuelas católicas de Santa María en Menacha. Ok. Y pues ayudado a muchas familias a traer sus niños a las escuelas católicas ahí en Menacha. Una vez estuve en una misa en San Gabriel, en la misa familiar, bueno, de niños de escuela y había personas que vinieron porque era el Día de los Abuelitos. Y justamente estaba una persona ahí que no es católica, pero su nietecito sí era católico y estaba en la escuela. Y ya después de misa me dice el señor, señora Marta, dice, una pregunta le puedo hacer. Le digo, claro que sí. Dice, ¿cuántos niños usted ha traído a esta iglesia? Dije, bueno, a la iglesia, particularmente, le digo, le puedo decir al sistema, este año han entrado más de 160 niños nuevos. Y me dice, ¿y no siente usted triste? Dice, de que esos 160 niños algún día la van a venir ay, la palabra, ¿cómo fue que me dijo? Van a venir a, a condenarla. Y yo me quedé fría, me quedé sin palabras, me quedé como, ¿por qué usted me está diciendo eso? Dijo, porque usted está haciendo un mal. Dijo, estos niños no deben estar aquí. Dice, mire, para empezar, ¿cómo se están persinando? Se están persinando con ¿cómo me dijo? Con la cruz invertida. Y yo no sabía ni que era una cruz invertida. So ahí me quedé fría. Sí, a lo mejor era protestante la hermana. Mire, eso de la cruz invertida no la han querido robar los satánicos, pero en realidad la cruz invertida no representa a Satanás en lo más mínimo.
La cruz invertida representa a San Pedro, porque San Pedro dijo que yo no soy digno de que me crucifiquen como mi Señor, a mí crucifíquenme al revés. Y la cruz invertida por cientos de años, si no es que miles, pero como no me consta que son miles, no lo voy a confirmar, pero sí sé que cientos de años, la cruz invertida siempre se usó como el símbolo de San Pedro. Respeto. Entonces, eso es para empezar, ¿verdad? Segundo, pues yo creo que le faltó prudencia a la hermana, porque en primer lugar, pues prácticamente le echó toda la carga a usted y pues no, tampoco es toda Sí, su culpa, ¿no? sí, Eso debe empezar desde nosotros los padres para enseñarlos. No, no es, sabría qué otra. Ajá. sí, yo me sentí fría, me sentí como, ¿cómo puede ser? O sea, si usted está aquí en la iglesia y básicamente estuvo ahí, yo creo que porque esa persona no hizo nada en la iglesia, no cincó, no participó en nada, estaba ahí con el Sí, nietecito a que lo mejor venía. era atea la persona o protestante. Casi digo más protestante porque a veces los ateos son más respetuosos que los hermanos protestantes. Pero esta Este, plática me afectó tanto que yo duré semanas como recapitulando toda la palabra que me decía y ajá, finalmente fui a hablar con el párroco de nosotros, con el padre Juda, y le digo, padre Juda, por favor, sí. ayúdeme. Y ya justamente lo que me dice usted de San Pedro fue justamente lo que el padre también me lo dijo y me explicó eso, porque yo no entendía que era la luz invertida, la verdad. Sí, no, no, yo nomás oraría por la persona, perdonarla y que Dios la bendiga. Pero Eh, sí, ujú, sí, sí, no deje que eso le afecte. hay personas que van Yo- y pues sí, pero perdón, A ver, hermana Mirta, le doy ya para cerrar. que yo quería contarles que yo tengo dos buenas amigas y he conocido muchas personas que han sido protestantes y siempre tengo como el aquello de que todo el mundo me quiere llevar a su iglesia y yo nunca digo que no, yo siempre voy. Y después tratan de evangelizarme y cuando me ponen sus puntos de vista que ustedes ya conocen, el bautismo, los Sí, santos, siempre les respondo con lo que dice la Biblia y tan amigos como siempre. De verdad que tengo buenas relaciones, trato de no discutir con ellos. Si me dicen, no, para que te bautice, le digo, ya yo estoy bautizada, ustedes saben que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Y hasta ahí. Si me dicen, sí, no, ustedes adoran a las imágenes, no, nosotros no adoramos a las imágenes. Las imágenes es igual que el cuadro que tienes de tu mamá en tu casa, que te trae un recuerdo y cosas así, ¿no? Y hasta ahora no he tenido problemas, siempre ha habido alguna que otra persona que ha tratado de hacerle a lo de la otra señora, provocarlo, pero yo no me doy por enterada, siempre le digo, los caminos del Señor son inexplicables y nunca sabemos por dónde vamos a llegar a Él. Y se acabó y ahí lo dejo. sí. Sí, miren, eso es bien importante. Ya con esto vamos a cerrar porque ya se nos hizo la hora. Pero sí es importante que si nosotros no estamos bien formados, pues sí decir, ¿sabes qué, hermano o hermana? Pues yo respeto tu fe, tu religión, pero te voy a pedir un favor, respeta la mía. Yo soy católico o católica y la verdad, yo no me voy a cambiar. Esta es mi fe y en esta voy a vivir. Ahora sí podemos hablar como mi abuelito en paz descanse, decía muy mexicano, decía, sáquense, no tengo 60 años y no puedo conocer mi religión y ustedes quieren que me meta una nueva. Él lo decía muy mexicano, pero a lo que voy es de que sí pedirles que guarden ese respeto. Yo mi consejo personal, y incluso ahorita estaba buscando el pasaje, pero ya por el tiempo no quiero alargarme más, pero se los voy a traer la próxima clase, reunión. En realidad no está bien que vayamos a las otras religiones, a sus congregaciones o a sus reuniones o a sus asambleas, porque si no estamos formados nos podemos confundir. Si mal no recuerdo está en Santiago, pero se las voy a traer cuando dice que si alguien viene a traerles otro evangelio distinto al que nosotros ya les hemos dado, ni lo, perdón, ni los escuchen.
Ni los escuchen. La Biblia lo prohíbe, la fe católica lo prohíbe. Con esto no significa que no podemos ser amigos, que no podemos llevárnosla bien, todo lo contrario. O sea, se puede. Simplemente para no confundirnos o para no engañarnos, es mejor que mejor no. Pero si la persona está formada, si yo estoy formado y yo puedo tener un diálogo con un hermano, no sé, con un hermano separado, pues gloria a Dios, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque como somos la luz del mundo, hay que llevar la luz a todos. Y los hermanos separados tienen parte de la verdad, pero no toda la verdad. Toda la verdad está en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es columna y fundamento de la verdad. Eso no significa que las demás sectas se van a condenar, por favor, nunca piensen así. Eso no significa que las demás sectas son malas y del demonio y todo lo que... No, no, no vamos a satanizarlos en ningún momento. Simplemente es recordar que la plenitud de la verdad está dentro de la iglesia. Y aquellos ciertamente tienen parte de la verdad y tienen ciertas virtudes que ya quisiéramos nosotros los católicos, pero simplemente es parte. La virtud plena está dentro de la iglesia. Hermana, levantó la mano. Quiero dar un testimonio que es importante porque tiene que ver con la formación. Mi esposo era bautista y nunca se convirtió a la iglesia católica hasta el final de sus días. Y yo fui muchas veces a su iglesia en días señalados, porque él también compartía conmigo el ir a mi iglesia. Cuando él enfermó de muerte, yo le pedí de favor que si no se iba a bautizar por mi iglesia, que se bautizara al menos por la de su familia, pero que no muriera sin el bautismo. Eso nunca sucedió porque querían que fuera a la iglesia bautista y él ya no podía caminar, ni moverse, ni nada. Finalmente, estaba muy grave y llamamos al sacerdote y él se confesó y se bautizó Gloria a prácticamente Dios. en su lecho de muerte. Yo fui su madrina de bautismo y su amigo fue su padrino de bautismo. Gloria a Dios. Nosotros nos casamos por la iglesia, yo me casé por la iglesia, él accedió a casarse por la iglesia conmigo, pero en el fondo él no estaba casado porque él no era católico, pero fue como un permiso que nos dieron, ¿no? Y todavía a día de hoy, cada vez que pienso en él, siempre digo, bueno, valió por lo menos saber que él era un hombre bueno, que yo nunca abandoné el deseo de que él se bautizara y al final pude ver la recompensa que se bautizó en mi fe. Alabado sea Dios. Por eso uno a veces con su actitud dice más que estar constantemente diciendo soy católico y es así, Sí. no. A veces es el ejemplo, porque incluso Amén. ese día nadie de su familia fue a su bautismo, a pesar de que yo los invité. Sí. Sí, no, sí, eso que usted dice es muy cierto, hermana. Y este es un tema bien profundo que se pudiera de verdad profundizar mucho porque pues es alguna realidad. ¿Quién de nosotros no conocemos a alguien que se cambió de religión, que creció en otra religión? Es un tema muy complejo, es un tema muy sensible, pero yo mi consejo sí sería el de no satanicemos. A veces pensamos, ay, yo soy católico y los demás se van al infierno. No, no, nunca, eso nunca lo ha enseñado la Iglesia Católica. Pero sí tener definido o claro que la iglesia fundada por Jesucristo es esta. Pero de ahí a que yo he visto, yo conozco hermanos separados que digo, y Dios mío santo, yo como quisiera tener ese amor por ti como lo tienen ellos. Entonces, no satanicemos a nadie ni mandemos nada al infierno. Eso nunca nunca debería pasarnos en nosotros. Pero sí tener en claro
la iglesia de Cristo. Pues bueno, mis hermanos, como les digo, hay mucho que hablar, pero ya nos pasamos 10 minutos. ¿Quién quisiera cerrar la oración? Hermana Mirta, ¿se anima usted? Ay, no sé si lo sabré hacer bien. No se preocupe, lo que salga del corazón, la oración. Ok. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor nuestro, te damos gracias por haber escuchado hoy tu palabra, por habernos reunido en tu nombre, por haber orado a ti y pedir en tu nombre la sabiduría, la misericordia y el bien hacia todos. Te pedimos, Señor, que nos des el camino claro para poder ser buenos católicos y cristianos y con nuestro ejemplo poder servir a los demás. Que seamos humildes ante todos y ante nosotros mismos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, muchas gracias por estar con nosotros este lunes. Y primero Dios nos vemos el próximo lunes a la misma hora y en el mismo canal. Bendiciones, ¿eh? Muchas Gracias. gracias. Buenas noches. Bendiciones, gracias. Gracias.